Ahora ya sí parece que las bolsas europeas están decididas a consolidar las ganancias de primeras horas. Está ayudando y mucho que se relajen también los rendimientos de los bonos. Tenemos el Bund alemán claramente ya por debajo del 2%, en Estados Unidos en el 3,7%, el Treasury. Europa sube, color verde, los mercados, IBEX 35 también se apunta o se sube al carro, está subiendo un 0,1%, 8.330 puntos. Sorpresa agradable la que nos ha dado ese dato de inflación inesperado. En todo caso, porque la previsión era que se moderase del 10,6 al 10,4 y finalmente ha sido en el 10%, aunque hay que seguir en alerta máxima porque, como decimos y como contamos ayer también, tras la publicación del dato de preliminar aquí en España, la inflación subyacente continúa subiendo. Sin prisa pero sin pausa, con lentitud, pero es un problema que se puede crear un problema estructural con el tema de la inflación. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, hoy con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal? Y saludamos y damos la bienvenida también a Luis Benguerel, gestor independiente. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y encantado de tenerte aquí con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, más aliviados con ese dato de inflación, supongo, ¿no, Luis? No, sí. La verdad es que, bueno, parece que seguimos un poco la tónica de Estados Unidos, que también tuvimos alegrías y se comportó bien el mercado, y al final el resultado de la política de la FED pues también se ve afectado, porque al final las materias primas se pagan en dólares y se mueve ahí, y lo hemos visto con los precios de las materias primas y del crudo, y poco a poco pues se va viendo reflejado tanto en España como en Europa. Te oímos fatal, Luis. Te oímos un poquito mal. Vamos a darte un poquito de tiempo, a ver si podemos solucionar ese problema de sonido para que se te oiga claramente, como tú te mereces. Y mientras voy hablando ahora con Javier, dato de inflación, eurozona, 10%. Bien. Bueno, vamos a ver, no podemos pensar que esto es bueno. Es bueno en la medida en que efectivamente ha bajado de un 10,6 a un 10, pero simultáneamente tenemos que ver que Alemania está en un nivel de 11,3, y es verdad que viene de 11,6, y que Italia está en el 12,5, que viene de un 12,6. Es decir, el hecho de que haya bajado décimas la inflación en determinados países o en la eurozona no significa que estemos que esto sea jauja, ni muchísimo menos. O sea, tener una inflación de un 10% en la eurozona, que no la han visto en la vida, en fin, que se vio hace, no sé, ya hemos perdido un poco la pista de la última vez que se vio estos niveles. Evidentemente, el Banco Central Europeo tiene que seguir trabajando, tiene que seguir subiendo los tipos de interés y mantener una política de tipos muy restrictiva y muy agresiva, porque estamos muy lejos del 2% famoso. La buena noticia es que efectivamente van cayendo, va goteando a la baja la inflación y en vez de subir, pero aquí queda muchísimo trabajo por hacer. Y no solo eso, sino que yo sigo manteniendo el hecho de que tiene una cartera de bonos del Estado de todos los países miembros de 9 billones de euros, que tendrá que deshacer en algún momento dado, y eso, por tanto, va a presionar muchísimo los costes de la financiación de los estados. Dicho eso, pues insisto, pensemos en que es una buena noticia. Nos queda luego también USA, que está en el 7,7 en la última, veremos a ver noviembre cómo aparenta, pero de eso la discusión ahora mismo que se está manteniendo de ¿ha tocado el pico o no ha tocado el pico? Pues puede que haya tocado el pico, pero evidentemente ha tocado el pico y veremos a ver cómo se comporta, porque luego tendremos un primer trimestre. Recordemos que está la cuesta de enero, que está aquí a la vuelta de la esquina, y la cuesta de enero ya sabemos lo que significa. Es decir, vamos a ser prudentes a la hora de terminar esto. De momento, con lo que nos quedamos es que efectivamente ha bajado ligeramente, uno. Dos, que los mercados, por tanto, uno de los grandes problemas que tenemos todos detrás de la cabeza dentro de la renta fija y de la renta variable es precisamente el ascenso de la inflación, que nos está dando un poquito de tregua. Pero insisto que todavía hay mucha tela que cortar. De momento los índices están mostrándose más o menos calmados, pero tenemos un Standard & Poor's, que es la madre de todos los índices, que está cayendo casi un 20% en lo que va de año, de manera que entonces vamos a ser prudentes en cualquiera de los territorios. ¿Veremos los tipos de interés más altos? Los veremos. Están ahora, hay un punto que también
está indicando a determinados analistas sesudos el hecho de que la mayoría de los países los tipos de interés a un año están muy por encima de los de a 10 o a 20 años. Eso supuestamente, y el libro dice, el manual dice que eso es un indicio de recesión. Bueno, yo creo que es un indicio sencillamente de oportunidad y que lógicamente la gente pues está en esto y ya veremos a ver cuál es la interpretación. Pero vamos, el día es para, en todo caso, disfrutar esa bajada de los 10, de los 60 puntos básicos que ha caído la inflación, o 0,6, digamos, en términos generales, que ha caído en la eurozona respecto al mes anterior. A mí me despista un poco el hecho de que ayer Christine Lagarde dijese que la inflación no había tocado techo en Europa, ¿eh? A ver. Claro, es que no ha tocado techo en Europa. El hecho de que haya tocado este 10 en la eurozona, que es un abismo, pero sobre todo si contemplamos los dos grandes economías, Alemania e Italia, que están en niveles de 11,3, Alemania 11,3 y Italia 12,5, evidentemente estamos hablando de que aquí hay un abismo por delante. Nosotros tenemos el truqui este que ha hecho Sánchez de lo de el estatuto ibérico este, que nos lleva a un 6,8, pero los tipos no, digo, la inflación no, los precios no paran de subir, no nos engañemos. Y además aquí hay un acomode que hay entre la rebaja del consumo respecto a que no se gasta más. Bueno, pues es que se está consumiendo menos en España. Lo decía el otro día un dueño de un bar en las noticias que salía, y dice, no, yo gasto menos en luz, pero porque cierro antes y abro más tarde, porque tengo menos clientela, o por lo menos la clientela gasta menos. Pues en esas estamos, es decir, ¿cuál es nuestra inflación? ¿Ha bajado? ¿Por qué? ¿Porque no hay consumo o porque realmente han bajado los precios? Pues es que es difícil de ver. Yo mantengo en que todavía no hemos visto el final de la curva. Veremos en Estados Unidos, que es el que de verdad nos preocupa. Europa, acabamos de empezar en esto, y sobre todo, bueno, Francia. Claro, es verdad que Francia tiene un 7,1, ha salido la inflación, pero hay que recordar que ellos tiran de nuestra energía, que se la vendemos barata, y esos números no hemos acabado nunca de hacerlos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tiene un 40% de generación de la energía procedente de las nucleares, de manera que entonces el impacto o el efecto potencia dentro de la luz, dentro de su coste, pues evidentemente es muy bajo. Por tanto, las grandes economías tenemos Francia 7,1, Italia 12,5 y Alemania 11,3. Pues eso es para preocuparse. Estoy con Cristian. Sí. No, hay gente además que más que ver un mérito en la rentabilidad y en la renta fija este mes, lo ve como un despropósito. Luis, en tu opinión, ¿ha tocado techo o no ha tocado techo la inflación? Pues bueno, tengo mis dudas en cuanto a Europa, como bien comentaba el compañero, porque al final yo no sé qué hizo el Banco Central Europeo mientras la FED ya estaba hace más de un año subiendo tipos. O sea, empezamos como ignorando la inflación, que lo estuvimos comentando con tus compañeros de tarde más de una vez, que la situación era complicada, y aquí en Europa se ignoró durante excesivamente tiempo por no subir tipos, ¿no? Un poco el cachondeo que corría por el mercado si habían perdido la llave para abrir la puerta del despacho, ¿no? Y empezar a subir tipos. Entonces, vamos con retraso. Para mí la parte positiva, y al final los índices nos movemos a día de hoy siguiendo siempre los mercados americanos, tanto en renta fija como en renta variable, la parte para mí más positiva es que sí que se está viendo el efecto FED en las materias primas, como comentaba antes, que se oía mal, y al final pues eso se ve afectado también a la inflación en Europa, ¿no? Por lo tanto, para mí esa es la parte positiva. Si en Estados Unidos están realmente empezando a frenar, cosa que ya veremos, pero es preferible, que parece que la curva haya empezado a hacer un giro, pues bueno, al final aquí también lo veremos afectado, arrastrando. Al final es una situación complicada esta vez. A las 7:30 habla el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Vendrá con el vestido de halcón o de paloma, Luis? Bueno, ha tumbado ya el mercado unas cuantas veces este año, ¿eh? Y el mercado le teme,
Sí, si te fijas, lo que es en renta variable, llevamos 10-15 días en un gran paralelo. Parecía el otro día que intentaba romper por arriba y lo perdió todo al cabo de un par de jornadas o 3. Y está ahí, está bastante estable las últimas, ya digo, 10-12 jornadas, bastante tranquilo. Bueno, el mercado siempre ha temido al presidente de la FED y algún presidente del Banco Central también lo hemos temido, por bocazas en ese caso, ¿no? Pero por el momento yo creo que la FED escuchó un poco lo que le dijo los grandes bancos americanos en cuanto a subidas y el efecto, pues lo que se está comentando en las últimas jornadas, que posiblemente ya no veamos subidas tan bruscas porque parece que está haciendo efecto y no afecte tanto a la recesión. Al final el objetivo de la FED es doble, no como el Banco Central Europeo, y veremos si estas palabras son bien interpretadas y cómo las interpretan las grandes entidades, que al final son los que mueven el mercado de cambio. De que llevamos unas semanas que por un oído entra y por otro sale, Javier, en el sentido de que habla Bullard, coge y dice, no, el rango tendrá que estar situado entre el 5 y el 7%, remarca lo del 7%, asusta al mercado, pero al día siguiente otra vez los inversores vuelven a meter ahí su dinerito, ¿eh? Sí, yo creo que ahora todas las expectativas que se están generando, bueno, digo, todas las previsiones que sacan el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la FED, etcétera, etcétera, yo creo que nos vamos a equivocar todos en general, porque esto se construye todos los días. Ahora mismo, quizá el dato no tanto lo que vaya a decir hoy Powell, que efectivamente va a tratar de esquivar, va a hacer un slalom gigante, no puede ser de otra forma, ya se han convertido en auténticos reyes, es decir, el hecho de que tenga que hablar los días en que ya tienen datos y ha tomado las decisiones y los días en que sale la inflación, etcétera, en medio lo único que puede hacer es esquivar las balas y por tanto yo creo que no va a ser concluyente, me imagino que dará una de cal y otra de arena, en fin, que es lo que haría yo, por cierto, y tú. Lo más importante quizá es el dato para esta semana, es el dato del desempleo que se va a saber en USA, que se va a saber este viernes. ¿Por qué es importante? Pues porque hay una especie de sensación de goteo al alza del desempleo, ahora está en el 3,7, pero ya se empiezan a salir datos de que, conocimientos de que se podría ir entre el 4,5 y el 5% el año que viene. Eso es una mala noticia. ¿Quién lo pillara ese 5%? Porque nosotros estamos bastante peor. Pero yo creo que ese es un dato quizá más importante ahora mismo porque sí que refleja un poco la realidad de la economía USA. Es verdad que yo ya dije que yo he estado recientemente por allá y es precios disparados, absolutamente disparados comparativo con Europa, es más del doble de lo que vale cualquier cosa aquí, está ocurriendo allí. Y sin embargo la economía lo resiste, de manera que, bueno, pues ellos sabrán lo que están haciendo, pero la verdad es que tenemos, insisto, el Standard & Poor's cayendo un 20% aproximadamente, y por supuesto el Nasdaq. Porque, perdón, es un... espera, el Nasdaq cae... El Nasdaq está cayendo en lo que va de año casi un 30% y el Standard & Poor's un 17%. Por el efecto de la tecnología. Recordemos que la nueva economía que estaba viniendo para el siglo XXI era precisamente las grandes operadoras, las grandes plataformas, y son las que más han caído. Bueno, pues su efecto, y tenemos ahí a Twitter que está sobreviviendo y todo lo demás de los efectos, ahora Apple con Twitter está también. En fin, que la gran economía del siglo XXI está un poco amenazada en el día a día, luego la realidad es muy otra. Pero eso es lo que está afectando a los mercados, ¿no? Veremos a ver. Es que hay muchas empresas en Estados Unidos que siguen teniendo muchos problemas para ocupar las vacantes y claro, la gente cuando la llaman para contratarla lo que hace es eso, pedir más salario y eso es lo que está también alimentando un poco la espiral inflacionista en Estados Unidos. Hablabas tú del dato de desempleo, Javier, importante, sin duda que conoceremos este viernes, que nadie se equivoque porque también... En mi opinión, la gran cita de la semana va a ser este fin de semana con la reunión de la OPEP. Está todo el jaleo empieza el lunes, creo, el lunes próximo, el embargo al petróleo ruso aquí en Europa. Siguen ahí tratando de
de llegar a un cálculo perfecto para topar también el precio del petróleo ruso, y ahí está la OPEP dispuesta a recortar la producción, Luis, un poco para salvarle un poquito o rescatar también a Rusia, que es el segundo productor mundial. OPEP lleva toda la vida jugando en el mismo juego. Al final siempre hemos visto que una cosa es lo que hacen de cara al público y otra cosa es lo que realmente después, si realmente bajan la producción o no. Está claro que los precios actuales del crudo no les gustan, porque ellos estarían encantados de que estuvieran por encima de 100 o mucho más, porque hay que recordar que no hace tantos meses se hablaba que iba a romper máximos y que el crudo y el Brent se iba a 200 y estas historias sabíamos, por lo tanto de momento el mercado no ha sido así. Y sabemos que la OPEP, yo creo que es complicado siempre, todos estos años, cuando se ponen a hablar, una cosa es lo que pueden llegar a acordar y luego realmente lo que están haciendo. Y en el caso de Rusia, según decían las malas lenguas del sector, sí que se había afectado, pero como los petroleros intercambiaban petróleo en alta mar y seguían vendiendo a precio de mercado, ¿no? Eso es lo que decían las malas lenguas en teoría del sector. Pero bueno, que en principio el embargo sigue ahí por una parte del mundo y se ve beneficiado otra parte del mundo que seguramente está comprando más barato, como ya hemos visto en otras crisis. Hay analistas que hablan de que a partir de este fin de semana se va a marcar un punto de inflexión. Estamos ante un nuevo orden energético mundial, Javier. Sí, desde luego es importante efectivamente conocer cuál va a ser el tope de lo que se le va a poner al precio del barril de los rusos, porque hay una enorme discusión, porque se están hablando de horquillas completamente dispares. La única realidad aparente es de que el precio de producción en Rusia es de $20 por barril y, por tanto, todo lo que sea ponerle por encima es crearle un beneficio a los rusos. Y por eso la guerra está donde está, que es gastando cohetes que cuestan una auténtica fortuna, pero claro, es que el señor Putin tiene barra libre con todo lo que está ganando con ello. Quizá también, perdón, además del asunto del tope ruso, es importante lo que está ocurriendo en China, ¿no? El efecto de petróleo, el efecto entre el binomio China y petróleo es muy importante. Y China está cayendo en una especie de espiral negativa de locura. El señor Xi Jinping ha perdido completamente los papeles y porque además hay un doble efecto. En China tenemos dos problemas muy importantes, que es las restricciones basadas en la COVID y luego también el problema inmobiliario, que no deja de ser un problema importantísimo y es una espoleta de explosión retardada, porque esto va a ocurrir el año que viene. El año que viene van a reventar las costuras en China por el efecto del problema del mercado inmobiliario. Recordemos que tiene un efecto en el PIB brutal entre el 30 y el 40% y que además el dinero de los chinos está metido en inmobiliario y está reventando de mal estado, porque en definitiva no se vende, en fin, que es un desastre. Entonces, China es un gran problema. China es un gran problema que va a afectarnos a todos y que va a ocurrir algo en el año 2023, estoy absolutamente convencido. La verdad es que yo, escuchando estos días también, Javier, a numerosos expertos, también hablaban un poco de que tampoco se podía permitir el lujo de hacer una gran reapertura, porque claro, eso les llevaría de cabeza, Javier, a una gran crisis sanitaria, en el sentido de que se multiplicarían los contagios y China, que sea un partido comunista y pensemos que todo el mundo tiene garantizada la sanidad y la educación, es una mentira como una catedral. Y bueno, tiene, creo que uno de las tasas de ocupación en los hospitales más bajas o camas disponibles, ¿no? para las UCIs. O sea que, evidentemente, claro, es que se enfrentan también a ese problema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Abro? ¿No abro? Claro, mientras siga cerrada, mientras la fábrica del mundo continúe parada, también eso sigue generando muchísimas tensiones inflacionistas por los famosos cuellos de botella y todas estas cuestiones. Sí, yo creo que la forma en que China, claro, con su oscurantismo clásico, ha estado abordando todo el tema sanitario basado en la COVID,
mientras en el resto del mundo estábamos vacunando y sobrevacunando, China, sin embargo, como estaba en otra dinámica diferente, pues no sabemos, hombre, se oye de todo, se oye que los de más de 80 años, solo el 50% están vacunados. Quiere decir que la tasa de vacunación de las personas de más de 60 años es bastante baja y eso efectivamente tendría un efecto demoledor cuando se pudiera abrir con la COVID. Pero sí que es verdad que también hemos visto nosotros, y lo hemos sufrido en nuestras carnes, que efectivamente lo que hay que hacer es una apertura progresiva y la tendrían que haber hecho ya. Entonces, por eso digo que el 2023 yo creo que China va a ser el gran problema. Va a ser el gran problema China por muchas razones. Es que se está acabando el año 2022 y en el 2023 nos vamos a encontrar con de todo. En fin, pensemos en positivo y vamos a ver si lo resuelven, pero tiene mala pinta. De momento, las revueltas que está habiendo en China, es que tú no puedes encerrar a la gente en las fábricas o en las universidades, que están encerrados dentro de las fábricas y de las universidades. Es una locura lo que está ocurriendo allí. En fin, y estamos hablando de 1.200. ¿Te está llamando el embajador chino o alguna gestora, algún banco de inversión con grandes intereses? Sí, algo será, sí. Que luego te quieren ver. Bueno, Luis, para finalizar, ¿cómo ves el mes de diciembre? ¿Tiene buena pinta, mala pinta? Hablamos un poquito de bolsa. No quiero que hablemos tampoco de aspectos técnicos ni de estacionalidad, pero un poco más tranquilos. En principio, es lo que te comentaba, en renta variable llevamos 10 días muy tranquilos, se ha frenado bastante la volatilidad. Bueno, vamos a ver si mejoran un pelín lo que ha sido el año. Incluso ahí dices que como el FTSE sí que está positivo, el Dow Jones que baja un 7, por lo tanto, puedes saber si son capaces, si quieren, de mejorarlo o de acercarlo a un rendimiento casi plano. Y veremos. En cuanto a Nasdaq, pues como bien comentaba, lleva caídas importantes. También hay que recordar que el Nasdaq dobló, las empresas llegaron a multiplicar por 2 o por 3 desde los mínimos que vimos en febrero de cuando empezó el COVID en 2020. Por lo tanto, son buenas estas correcciones. Luis, no te enfades conmigo, pero este año le tienes que pedir a Santa Claus, no a los Reyes, un buen micro en el ordenador ahí para que se te escuche muchísimo mejor. La verdad es que, ya te digo, pierde muchísima calidad y nos quedamos un poquito a medias. Luis Benguerel, gestor independiente. Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos en Aurigabonos. A ti, como siempre, te traerán lo mejor, lo que te mereces. Cuídate mucho, un fuerte abrazo a los dos. Hasta la próxima. Madre mía, vamos cada vez peor. Ahora ya ni siquiera se les escucha despedirse. Espero que Gisela Turacini le tenga todo, los botoncitos, ni no esté pisando ningún cable, porque si no ya apaga y vámonos. Hacemos una pausa y hablamos con ella. Hasta ahora.